Buenos días, hermanos. Se me ha asignado hablar sobre un tema que es algo que está dentro de lo que estudiaremos en Doctrina y Convenio 41, que está en el manual, y es especialmente sobre una palabra que está dentro de una frase, la cual tiene en un principio para nosotros, como miembros de la Iglesia, una comprensión de todos, de ella, en cuanto a lo que significa. No obstante eso, cuando empecé a preparar y a ordenar el mensaje para poderlo compartir, encontré que esta palabra no era tan sencilla y que tenía mucho más dentro de lo que está en su significado. Entonces fui al origen de esta palabra y encontré una palabra que en el hebreo es shamar, S-H-A-M-A-R, llamar, y entonces allí encontré que había un sentido o significado, una polisignificancia en esta palabra de guardar. En general, guardar es tener cuidado de algo, vigilarlo, defenderlo, etcétera, ¿verdad? Con un significado etimológico general. Pero tenemos que después, al ir analizando, encontré, varias cosas que son muy importantes para nosotros, para que podamos recordarlas y para que podamos tenerlas presentes cada día al vivir nosotros el Evangelio. Y entonces, esa polisignificancia incluye los significados que les voy a citar ahora, en este momento. ¿Y cuáles son estos? Bueno, tenemos que, estoy un poco complicado con la tecnología, pero bueno, tenemos que, puede significar, o significa, esta palabra, vigilar, guardar, proteger, defender, preservar y atesorar. Son varias cosas más, ¿verdad?, que la simple palabra guardar. ¿Y qué es esto? O sea, ¿qué significan cada una de estas cosas? Por lo menos analizar el sentido general de cada una de ellas. ¿Qué vigilamos? Bueno, vigilamos nosotros, como miembros de la Iglesia, que la ley del Señor se cumpla en nosotros, individualmente, cada uno de nosotros, en nuestras vidas, en nuestras familias, en cuanto a nuestras responsabilidades en el sacerdocio o en nuestras organizaciones auxiliares, cada persona, hermano o hermana que tenga un llamamiento, en sí mismo el significado de guardar también, el proteger. ¿Y qué protegemos? Pues protegemos nosotros que se cumpla lo que es la ley del Señor, ¿verdad? La ley que el Señor nos ha dado nuevamente al ser revelada y restaurada la Iglesia. Defender. ¿Y qué defendemos? Pues defendemos todo aquel principio virtuoso, digno de alabanza, o que tenga virtud, ¿verdad? Como dice en el artículo de fe, y que está dentro de las leyes que el Señor nos ha dado para que nosotros podamos progresar, ¿verdad? Preservar. ¿Qué preservamos? Preservamos que todo esto se mantenga sagrado, se mantenga, puro y se mantenga en acción. Porque el Evangelio es un Evangelio de acción. Para poder cumplir con la ley, para poder guardarla, no es que la guardamos y la dejamos quieta allí, ¿verdad? No, la guardamos en todo este sentido, en el sentido de hacer muchas cosas. Tiene un sentido de acción muy, muy importante. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Preservar en cuanto a lo que significa ser firmes en mantener lo que es la ley del Señor, haciendo lo que el Señor nos pide. Y atesorar. Esta es una palabra muy especial para mí, atesorar. ¿Qué significa que atesoremos? Que guardemos en el lugar muy especial dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra alma, todo esto que significa el Evangelio del Señor y la ley del Señor.
Cuando nosotros ponemos esto así, en este primer plano, el Señor nos bendice de muchas formas, hermanos. Les quiero contar una pequeña experiencia. Cuando estaba preparándome para salir a la misión, o tenía el deseo de salir a la misión, yo me había bautizado teniendo 17 para 18 años. Cuando cumplí los 18 años, cuando ya pude tomar por mí mismo la decisión, entonces me bauticé. Era el único miembro de la iglesia en ese momento, no había ninguna otra persona que fuera miembro de la iglesia, ni antecesores dentro de mi familia. Luego, algunos otros miembros de mi familia terminaron bautizándose, ¿verdad? Pero no había en ese momento ninguno. Y yo tomé la decisión de hacer la misión. Cuando se toma la decisión de hacer la misión, el obispo tiene una entrevista con la persona, obviamente, y se nos da una lista de cosas que debemos hacer y reunir para prepararnos para salir a la misión. Entonces, cuando yo empecé a hacer esto, hubo algunos que me decían directamente que no iba a poderlo lograr, que era imposible, que no tenía las cosas, que eran muchas cosas que tenía que reunir. Pero yo había tomado la determinación de sí o sí cumplir con lo que el Señor me requería, con lo que yo sentía que el Señor quería que hiciera. Entonces, bueno, empecé la tarea de reunir las cosas necesarias. Reuní todo lo que pude yo y de una u otra forma conseguí algunos trabajos que me permitieron comprar algunas otras cosas, y también cuando quise acordar, algunos hermanos me regalaron alguna cosa, una camisa, una corbata. Uno de mis tíos, que no era una persona que se diga muy creyente, pero de todas maneras él me conocía y respetaba los principios que yo estaba viviendo, se dio cuenta de que no eran cosas de tipo berrinche, sino que era un firme propósito y un modo de vida. Entonces él me dio un cierto dinero y me ayudó muchísimo en reunir parte del dinero que necesitaba para la misión. O sea que de una u otra forma el Señor, al tomar yo la determinación y al guardar su ley, me bendijo con multitud de formas para que pudiera lograr todo lo necesario. Y les puedo asegurar que llegó el momento, llegó la fecha, y yo tenía todo lo necesario para salir a la misión. Entonces, puedo decirles que tengo un testimonio firme. Sé que si nosotros hacemos esto, si nosotros guardamos la ley, entonces, como sus discípulos, recibimos todo lo que necesitamos para cumplir con lo que Él nos pide. Quisiera mencionar los 5 primeros versículos, algunos principios que están dentro de esos 5 primeros versículos en el capítulo 41. Y en el versículo 1 dice, oír. Y al oír dice, si oímos, y yo agregaría oír, pero escuchar realmente, recibiremos multitud de bendiciones. En el versículo 2 de Deuteronomio 41, la iglesia debe ponerse de acuerdo, dice, ¿verdad? ¿Y cómo se pone la iglesia de acuerdo? En las conferencias de barrio, conferencias de estaca, conferencias generales. Es donde se toman las decisiones en cuanto a los llamamientos, es donde como miembros levantamos nuestra mano para sostener a los líderes generales y demás líderes de la iglesia, y donde sostenemos al profeta como tal, ¿verdad? Es donde nos ponemos todos, estemos donde estemos, y a pesar de la distancia o de las dificultades, y a través de la tecnología, nos ponemos de acuerdo y levantamos nuestra mano y nuestro corazón y nuestro espíritu para sostener a nuestros líderes. Después, dice en el versículo 3, orar, algo muy importante, ¿verdad? ¿Para qué? Para recibir la ley. ¿Qué es lo que hizo el profeta? El profeta tenía un cierto conocimiento, pero tenía muchas dudas, tenía mucha confusión y había mucho alboroto alrededor con referencia a las religiones, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hizo? Oró. ¿Y qué fue lo que sucedió? Él recibió la ley del Evangelio. La restauración de la ley del Evangelio vino a través de la oración del profeta cuando era un simple adolescente, ¿verdad? Entonces sí era importante que nosotros oremos. Cuando oramos, recibimos la ley. Y al recibir la ley, y si la cumplimos, y si nos esforzamos, y hacemos estas cosas que son importantes que hagamos, como vigilar, guardar, proteger, defender, preservar y atesorar, que son las palabras que están dentro del significado de esta palabra originaria, llamar,
está, o guardar, entonces recibimos mucho más. Cada día un poquito más, cada día un poco más de luz, un poco más de conocimiento y un poco más de verdad, como dicen las Escrituras. En el versículo 4 dice que debemos cuidar que se cumpla, ¿verdad? Que se cumplan las cosas que el Señor ha dicho. Entonces, es simple. Cada uno de nosotros tiene, dentro de nuestra mayordomía y de nuestro llamamiento, el deber de cuidar que estas cosas se cumplan de acuerdo a lo establecido por el Señor. En el versículo 5, y ese es el que quisiera leer con mayor detenimiento, se habla con respecto a, específicamente, esto que significa en sí mismo guardar, ¿verdad? Entonces vamos a ver. En el versículo 5 dice así, y lo voy a leer a este únicamente, completo, así como está. El que recibe mi ley y la guarda, tal es mi discípulo. Y el que dice que recibe mi ley y no la guarda, no es mi discípulo y será expulsado de entre vosotros. Entonces yo creo que, hermanos, es bastante claro, ¿verdad?, el versículo para que nosotros podamos entender qué es lo que significa, agregándole todas estas cosas que encontré, que son correlaciones de las Escrituras y que nosotros conocemos a través de las instrucciones que hemos recibido y de las enseñanzas que nos han sido dadas. Agreguemos entonces a esa palabra guardar, no solamente ella, sino estas otras de la polisignificancia que tiene este término, que es vigilar, proteger, defender, preservar y atesorar. Vigilemos que se cumpla la voluntad del Señor, que se cumpla y que nosotros cumplamos la ley del Señor. Tendremos dificultades, tendremos errores y todo lo demás, pero debemos seguir. Proteger todas aquellas cosas que son sagradas y todas aquellas cosas que nos han sido dadas. Defender todo lo que es bueno y todo lo que se nos ha pedido que hagamos para el bien nuestro y para el bien de todo el mundo. Preservar todo lo bueno y poder que estas cosas sean puestas en acción. Y atesorar significa guardar aquí en nuestra alma y en nuestro corazón, pero no para guardarlas simplemente, para tenerlas ahí escondidas, no, para actuar, para que nosotros podamos actuar de acuerdo a la voluntad del Señor y cumplir así su ley, y para que se pueda decir de nosotros que recibimos la ley del Señor, la guardamos y somos sus discípulos. Yo sé, mis hermanos, que esta es la voluntad del Señor. Yo sé que estas cosas son verdaderas y que el profeta José Smith restauró la verdad del Evangelio y el profeta actual tiene todas las llaves y la autoridad para hacer todas las cosas en cuanto al bien y el alma de todo el mundo, no solamente nosotros, es el profeta para todo el mundo. Sé que estas cosas son verdaderas y que la iglesia es verdadera y lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén.